Vemos una frase de Confucio que nos dice: la educación genera confianza, la confianza genera esperanza, la esperanza genera paz. Hace más de 2 milenios y parece que estas frases siguen teniendo una gran implicación. Bien, compañeros. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguna cuestión pendiente que tengamos, licenciada Rosy? ¿Alguna cuestión que requeremos atender? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar. Ahorita en lo que nos comenta algo la licenciada Rosy, vamos a continuar. Vamos a ver privación de la vida, privación de la libertad con fines sexuales, secuestro, desaparición forzada de personas, retención o sustracción de menores o incapaces. Por lo menos de este capítulo me gustaría analizar 3 delitos en particular. Muy bien. Ok, vamos a revisar. Entonces, empezamos con delitos contra la libertad personal. Artículo 160. La privación de la libertad personal de una persona. Vamos a establecer la punibilidad que van de 6 a 3 años de prisión, pero se priva de la libertad a una persona sin el propósito de obtener un lucro. El artículo 162 habla de la privación de la libertad con fines sexuales, mientras que el artículo 161 habla del tema de privación de la libertad con fines laborales sin la retribución debida. Nos dice... Perdón, compañeros, ahí va. Bueno, se impondrán de 3 a 8 años de prisión y de 50 a 200 días de multa cuando se obliga a la víctima a prestar trabajos o servicios personales sin la retribución debida, ya sea empleando violencia física o moral. Muy bien, vemos rápidamente. Ahí va. Ya. Artículo, ahí voy, permítanme, compañeros. 160. De 6 meses a 3 años de prisión cuando se priva de la libertad a una persona sin el propósito de obtener un lucro. Compañeros, aquellos empleadores, aquellos patrones que obligan a un trabajador, lo encierran en una oficina para que firme una renuncia, pudiesen estar cometiendo el delito de privación de la libertad personal. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Privación de la libertad con fines sexuales. Se priva de la libertad a una persona con el propósito de realizar un acto sexual. ¿Sale? Se le va a imponer de 1 a 5 años de prisión. Entiéndase esto, ¿eh? Hay un propósito de realizar un acto sexual. No lo hemos materializado. Si hubiese una materialización, compañeros, entonces ya hablaríamos de otro delito. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Sí, profesor, Siguiente. estaba checando ahorita en el código en el Congreso de la Ciudad de México y ya modificaron ese artículo el 6 de febrero del 2020 y colocaron de 4 a 7 años de prisión por ese delito. Ok, muchas gracias para hacer la modificación de 4 a 7 años de prisión. Muy Sí. bien.
por un tema de política criminal, aumentaron la pena, ¿verdad? Para evitar ese tipo de conductas y sobre todo creo que para pegarle un poco al tema de los delitos que tienen que ver con el ámbito sexual, ¿verdad? Muy bien. Secuestro. Artículo 163. Al que prive de la libertad con el propósito de obtener un rescate, algún beneficio económico o causar un daño, ¿sale? O perjuicio a la persona privada de la libertad, se le impondrán una pena que va de los 40 a 70 años de prisión y de 1,000 a 3,000 días de multa. Compañeros, se priva de la libertad, pero ¿cuál es el propósito, compañeros? ¿Cuál es el fin? Obtener un rescate, Obtener un beneficio rescate, un beneficio económico. económico. Vámonos al artículo 163. Vámonos, el secuestro. Perdón, maestro, como comentario, por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco ya está derogado a raíz de que entra en vigor la ley general para prevenir y sancionar el secuestro. Ok, muy bien. Damos ¿Y las como sanciones? comentario aquí, también lo que era de privación con fines de pues un beneficio sexual, también ya lo derogaron, que aquí era el rapto. El rapto. Como dice usted, por cuestiones de que ya implica la libertad sexual, y pues ya lo incluyeron en la violación. Ok, muy bien. Excelente, gracias. Muchas gracias, mi estimada Carla, por ese comentario. Pues muy También valioso aquí en para Querétaro ti. el secuestro ya está derogado. ¿También? Ok, muy bien. También aquí en Chihuahua. Tomando en consideración esta ley, entonces esta sería la norma aplicable para el caso de los secuestros, ¿verdad? Ok, fíjense, tenemos una modalidad. Esto ocurre mucho en la Ciudad de México, compañeros. Inclusive el año pasado fui víctima de este delito, secuestro express. Lo platicamos, ¿cómo está? Dice, comete el delito de privación de su libertad bajo la modalidad de secuestro express al que prive de la libertad a otro por el tiempo estrictamente indispensable para cometer delito de robo o extorsión. ¿Se entiende, compañeros? Se le va a imponer una pena que va de 20 a 40 años de prisión. ¿Cuál es el punto, compañeros? El sujeto activo, lo que va a hacer aquí es lo siguiente. Sujeto activo tiene a esta persona privada de su libertad. En mi caso, con mi tarjeta de débito, lo que hicieron es, me retuvieron 3 días para hacer disposiciones de efectivo durante esos 3 días. Posteriormente, pues ya por ahí me fueron a aventar, pero esa es la modalidad del secuestro express. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, maestro. Muy bien. Siguiente, por favor. Decimos el tema de las agravantes que hacen referencia al tema del secuestro. Por lo menos me les menciono que las que se encuentran aquí vigentes para que lo tomen en consideración. Secuestro en domicilio particular o en lugar de trabajo. Se establece que se va a incrementar una tercera parte de la pena prevista en el delito de secuestro. ¿Sale? En el domicilio particular, lugar de trabajo o en vehículo. Cometido por personal de seguridad pública o privada. ¿Sale? En este caso, además de la pena que vamos a señalar, la privación del empleo del cargo que ocupa. ¿Vamos bien? Ok. Secuestro mediante acción de grupo. ¿Cuándo lo llevan? Más de un sujeto. ¿Ok? ¿Comentarios? ¿Sí? Muy bien. Siguiente, compañeros. Secuestro con violencia aprovechando la confianza. Fracción cuarta. Al que realice con violencia o aprovechando la confianza depositada. Sería un agravante. Aumenta una tercera parte de la pena. Secuestro a menores de edad, mayores de 60 años o por cualquier circunstancia, persona que se encuentre en inferioridad física o mental. ¿Sale? Nos encontramos bajo el mismo supuesto. Secuestro mediante la utilización de menores o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho. Nos vamos a la fracción sexta,
que el sujeto activo utilice para delinquir una o más personas menores de edad que no tengan la capacidad de comprender el hecho que se está llevando a cabo. ¿Vamos bien, compañeros? Secuestro con causación de daño. Fracción séptima. Se causa un daño o alteración a la salud. Muy bien. Aquí hablaremos de la aplicación de concurso de delitos, además del secuestro, la afectación de los delitos que hubiésemos causado. Secuestro con privación de la vida. Atentos. En caso de que el secuestrado sea privado de la vida por sus secuestradores, se va a aplicar una pena que va de 50 a 70 años de prisión. ¿Ok, compañeros? 50 a 70 años. 166, secuestro contra un menor de edad o por quien cualquier causa no tenga la capacidad de comprender o resistir la conducta. Se impondrán las penas señaladas aquí, compañeros. ¿Sale? Se realiza contra un menor de edad o contra cualquier persona que no pueda prevenir, evitar esa conducta. Artículo 166 bis, fracción 1. Si alguien actúa como asesor, como intermediario en el rescate, se va a imponer de 1 a 8 años de prisión cuando por su conducta pues causa una afectación al bien jurídico tutelado del pasivo. Porque muchas veces esa persona que interviene en el rescate, pues resulta que en lugar de ayudar, pues está pues en contra, ¿verdad? ¿Vamos bien, compañeros? ¿Se entendió este supuesto que mencionamos acá? La indebida intermediación de alguna persona que participa en la negociación. ¿Seguimos? Vámonos con el siguiente. Colaboración indebida en la difusión pública de las demandas de los secuestradores. Vamos a aplicar la pena que establecimos con antelación de 1 a 8 años de prisión cuando esa persona indebidamente haga difusión pública de las demandas de los secuestradores. Dígame, compañeros, ¿quién puede encontrarse involucrado aquí? Pongámosle lógica. ¿Quién puede encontrarse involucrado? Un periodista. Los medios de comunicación, ¿verdad? La misma familia podría ser. Si hace una difusión pública, podría ser alguien de la familia, por supuesto. ¿Sale? Muy bien. Aunque también llega a ser muy útil, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las redes sociales, muchas personas, pues, se ha logrado que no se consuma el delito, ¿verdad? La difusión de la información, me imagino. Exactamente. ¿Sale? Obstrucción de la procuración de justicia en el caso de secuestro. Misma pena cuando se aconseje por conducto de alguna persona, servidor público, que no presente denuncia del secuestro cometido. Muy bien. Aquí podría inclusive encontrarse involucrado un abogado si recomienda no iniciar la denuncia correspondiente. ¿Se entiende, compañeros? Sí, maestro. La otra, intimidación a las víctimas de un secuestro. Intimide a las víctimas, familiares o a sus representantes durante o después de secuestro para que no colaboren con las autoridades. En este caso vamos a afectar a la familia de la persona secuestrada. ¿Se entiende el supuesto, compañeros? Seguimos con 1 a 8 años de prisión. A quien simule, bueno, a menos aquí en la Ciudad de México hay muchísimos casos, ¿eh? No sé si lo han escuchado en otros estados, por ejemplo, a quien simule encontrarse privado de su libertad con amenaza de su vida o daño a su persona con el propósito de obtener un rescate, se le va a imponer ¿Autosecuestros? exactamente de 2 a 8 años de prisión. De 2 a 8 años de prisión, compañeros. ¿Existen estas disposiciones en sus códigos? ¿No? Bueno, hay que analizar cada caso en particular porque en la Ciudad de México hay muchas personas
que se fingen secuestradas para que le pidan a su familia un rescate, cuando la realidad es que nunca lo estuvieron. Esta es la modalidad de secuestro simulado de 2 a 8 años de prisión. ¿Comentarios, compañeros? ¿Se entendió La Ley varias General modalidades del de secuestro? Perdón. Sí, No, Carla. en esa modalidad, la Ley General de Secuestro dice que son la pena es de 4 a 16 años al que por sí o por interpósita persona haga la simulación del secuestro. Ok, muy bien. De 4 a... 4 a Ok. 16. Muy bien. Entonces El artículo 14, 13, 14. la media aritmética sería 2 y después serían 2 o 8, 10 serían años. 10 años. Muy bien. Es grave. Ya es grave. ¿Daniel? ¿Daniel? Sí. ¿Valdés? Sí, te escuchamos. Sí, Valdés. ¿Sí me escucha? Sí, ¿verdad? Sí. No sé si vieron, de hecho, los compañeros de Querétaro, apenas un caso que hubo de un conocido, vive cerca de aquí donde yo vivo, se llama Yeshua. Él solito se autosimuló su secuestro, pero de hecho sí según él se fue a hacer un viaje en su grúa a Jalisco y se autosecuestró. Ya después supimos con los días, pero hasta donde, y pues interpusieron la denuncia y todo, pero creo que no procedió, porque sí dieron el rescate y todo, y después apareció y se supo porque él, por un amigo de él que él colaboró, y se le fue entre la boca, ¿no? Entre las copas que tomaron, de las cosas que hacían, y alguien fue y dijo, ¿no? Con su familia, pero no, yo hasta donde sé no procedió aquí. Pues en Querétaro estaba leyendo ahorita el código, y el artículo 150 bis 1 dice que a quien simule encontrarse secuestrado, se le impondrán de 2 a 8 años de prisión. Ok, Digo, igual aquí que de la está Ciudad de el México, ¿no? código. Ese está en el de Querétaro, Ujú. en el 150 bis 1. Qué raro, y no procedió aquí con ese canijo. Posiblemente también esto implicaría que a lo mejor su familia ya no quiso continuar con la querella correspondiente. Puede Profesor. ser. Tal vez lo conocían, tal vez conocían cómo era el show. Sí, si ya lo conocen, ¿para qué lo invitan, no? Casi, casi, maestro. Profe, ¿ese delito no es oficioso? A ver, vamos a ver vamos a ver la regla en particular. No has ¿Listos? de haber visto actualizado el código porque están derogado ese el 150. 150 bis, ¿no? Decía. Está derogado. Sí. Todos, trata de personas también 7 de está septiembre del derogado. 2018. Sí. Sí. Estos es el más reciente. Es que ya entraron en vigor leyes específicas para los delitos, entonces son las que se aplican. Y específicamente es la ley antisecuestro, ¿no? Ley sí que tiene que ver con el tema del secuestro. Muy bien. Y ya lo retiran del penal del Estado. Es delincuencia organizada y todo eso. General. Es delincuencia organizada, ¿no? Ok. Secuestro. Pero bueno, yo tenía entendido que era de oficio, profe. Pero bueno, continuemos. Gracias. Secuestro. ¿De acción o de omisión? De acción. Siempre, Acción. ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Cuál es el resultado formal? Privar de la libertad a la persona. Privación. ¿Vale? Para obtener un rescate, ¿verdad? Un lucro. Ajá. Sí. Económico. ¿Sale? Se pone en peligro el bien jurídico tutelado, que es la libertad. Libertad. Sí. Ok. Sí. Es un delito que se prolonga en el transcurso del tiempo. Realmente no se ejecuta en un solo acto, ¿verdad? No es instantáneo, sino tiempo que dure privado de la libertad, y el tema que es hasta que se pague el rescate correspondiente, ¿verdad? Sí, que se encuentre al privado de la libertad, porque si no configuraría otro delito, ¿no? Exactamente. Doloso, culposo. Doloso. Ok. Por su estructura. Permanente y continuo. Por su estructura simple, aunque existen algunas condiciones que agravan el delito, como los que vimos con antelación. ¿Vale? No quiere estar allá Muy bien. afuera, Por el número de actos, la norma nos dice que basta con un acto de privación de la libertad y exigir un rescate, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuántos sujetos tienen que intervenir? Desde uno. De uno. Basta con No, que con uno es prive suficiente. con uno es suficiente.
Requisito procesal se persigue de oficio. Por su materia es del fuero Común. común. ¿Sale? O también ahí dependería de dónde lo hubieran sustraído, profesor. Pudiese tratarse de un tema también donde se vería consumado el hecho delictivo también. ¿Sí? O en su Ok. caso, que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, ¿verdad? Ok. Así lo determinen si es que fue en algún lugar específico. Ok. Objeto material. La persona que es privada de su libertad Libertad. con fines de rescate. El bien jurídico tutelado, ¿cuál es? La libertad. ¿Alguna calidad del sujeto activo? Pues no, pues es que No, de hecho creo que no. es un agente externo, regularmente. Aunque, No por tiene- ejemplo, si interviniera algún miembro del Estado, alguna autoridad, pues además de la pena prevista, pues tenemos ahí un tema de responsabilidad de naturaleza administrativa para este servidor público, ¿verdad? Así es. Normalmente, sí. Ok. ¿El sujeto pasivo requiere alguna condición, alguna calidad en particular? No. No. Salvo las condiciones de, por ejemplo, de menores de edad o personas que no comprendan el hecho, pues esto pudiese aumentar la responsabilidad penal del sujeto activo, ¿verdad? Sí, maestro. Ok, Así el es. nexo causal, la conducta del sujeto activo privado de la libertad al pasivo para obtener un rescate. Beneficio. El rescate del niño. ¿Vale? El elemento objetivo es la conducta visible. Una persona es privada de su libertad, es retenida en contra de su voluntad y se pide un rescate a su familia, ¿verdad? Ok. Fíjense que aquí tenemos algunas consideraciones. Por ejemplo, desde la perspectiva del análisis de la teoría del delito, tendríamos que decir que no admitiría tentativa, aunque tengo ciertas dudas con los comentarios que ustedes han realizado con antelación y sobre todo el caso en particular que señalaron, más o menos. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Ok, muy bien. Vámonos a otro tipo penal muy rápido, compañeros. Desaparición forzada de personas. Daniel Valdés, te escuchamos, por favor. Perdón, se levantó la mano, perdón, no, Ah, fue sin querer. Vámonos con el delito, si no se preocupe, mi estimado, desaparición forzada de personas, y de ahí nos vamos a ir a delitos contra la libertad y seguridad sexual. Muy bien, rápidamente, vámonos con el de desaparición forzada de personas. Tenemos el servidor público que por motivo de las atribuciones que confiere su cargo, detiene, mantiene oculta a una persona, ¿sale? O facilita para que terceros lo hagan, ¿sale? Este servidor público no reconoce la existencia de tal privación, niega la información o impide la investigación correspondiente, ¿sale? Con ello interrumpe los recursos legales y las garantías procesales que procedan en cada caso en particular. El servidor público podrá tener una pena agravada que va de 15 a 40 años de prisión, la multa correspondiente a 300 a 1000 días de multa y la destitución o inhabilitación del cargo o desempeño que ocupe en la administración pública, local o federal, según sea el caso. ¿Vamos bien, compañeros? Analicemos este punto en particular. Vámonos al estudio del tallado del delito. Ayúdenme, por favor. ¿La conducta en este tipo penal es de acción o de omisión? De acción. De acción. ¿En todos los casos? Si yo como servidor público... No, de omisión. permito- Sería omisión. Podría ser un tema también de comisión por omisión, ¿verdad? Yo, sujeto, yo, servidor público, permito que terceros lleven a cabo esta desaparición de la persona, la oculten. ¿Se entiende? Es cómplice. Daniel, ¿sí? Daniel, te escuchamos, por favor. Sí, sería acción y omisión, ¿no? Bueno, de hecho, antes cuando trabajaba yo en la policía, trabajaba para la extinta PFP hace años. Hubo un caso sonado de unos compañeros
que hicieron algo así parecido. Pero ahí estuvo medio complicado, la regaron ellos. Llegan y levantan a unos canijos que estaban por narcomenudeo, andaban haciendo su trabajo de investigación, los levantan, pero las andaban paseando porque querían les ofrecieron dinero, hasta donde supimos de sus declaraciones. Los anduvieron paseando. El problema fue que los bajan, vaya usted a saber dónde, y llegan los contras. Supuestamente los compañeros desconocían que era territorio de los contras, de los del narcomodelo. Llegan, los desaparecen, pero después los encuentran muertos allá. A ellos los juzgaron por ese delito. Sí puede proceder, no por acción y omisión, porque al final de cuentas los levantaron queriendo tener lo estaban ofreciendo un soborno, y digamos que inocentemente los bajan donde no tendrían que bajarlos cuando consiguieron ya el dinero que pretendían o que les habían ofrecido, y los desaparecen. Sería por eso, ¿no? También por omisión. A ver, creo que más que nada en este caso que usted me plantea sería de acción, ¿eh? Me parece que así como lo está planteando es de acción. A ver, la acción es desplegar una conducta que tiene que ver con retener a una persona de forma ilegal y después ocultarla, implicaría un tema de autorizar a terceros que la hagan, no reconocer que dicha persona está desaparecida, niego información. En ese punto en particular creo que sería la acción. La omisión sería cuando yo facilito que terceros lo lleven a cabo, entorpezco la investigación, no colaboro con las autoridades y esto impide llegar con la persona, dar con el paradero de este sujeto pasivo que fue privado de su libertad. No, exactamente, digo, sino porque al final de cuentas ellos omitieron después decir que los habían bajado o los habían levantado. No, pero el punto es que ellos realizaron actos materiales para privar de la libertad de estas personas, ¿no? ¿Sí? Perdón, no lo escuché. O sea, ellos realizaron actos materiales para privar de la libertad de estas personas. Sí, o sea, los llegan y según los iban a poner a disposición, y de hecho se descubrió por eso, porque ya había un informe. Por entonces, eso, ajá. Los levantan, los iban a poner a disposición, siempre no, les ofrecen una mordida, ellos aceptan, pero los bajan en donde sabían que iba a tener problemas. Pero esa acción no es omisión, porque hubo actos materiales para privarlos de la libertad. Esa acción. Ah, ok. ¿Sale? Muy bien. ¿Cuál es el resultado formal de la desaparición forzada de personas? ¿Cuál sería? Perdón, no escuché. ¿Cuál sería el resultado formal de la desaparición forzada de personas? La privación de la desaparición libertad. Propiamente. La desaparición de una persona por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Esas funciones. Ok. ¿Qué daño, cuál es el daño que causan? ¿Cuál es el bien jurídicamente tutelado? ¿La libertad? La libertad. La vida. La libertad. La libertad, porque todavía no están muertos. La libertad. No muerto. Ok. Por su duración, ¿qué sería? Permanente continuo. Permanente continuo. Profe, perdón. Sí. Ahí el delito que tocamos anteriormente, el de desaparición forzada de personas, ¿cómo se consuma? ¿Cómo? Sí, o sea, ¿cómo se usted consuma? ya Yo tengo entendido que el delito de desaparición forzada de personas es cuando terminan, ahora sí que quitándole la vida a la persona, no nomás con la sola privación de la libertad. Por eso mencionamos que es un delito permanente, continuado, porque al final de cuentas los efectos de este delito se prolongan desde que la persona es privada de su libertad, pues hasta en tanto tengamos una noticia de qué pasó con él, por lo menos que tengamos su cuerpo. Y será consumida cuando se encuentre. El caso Ayotzinapa. ¿Mande? El caso Ayotzinapa, ¿no? Es el que sería el caso de Ayotzinapa. Efectivamente ese es. ¿Sí? O sea, por ejemplo, desaparecieron desde el mes de septiembre del 2014. Hasta este momento, este delito
pues continúa permanente, hasta en tanto no tengamos una noticia de qué ocurrió con estas 43 personas, ¿verdad? Sí, se encuentran todavía en calidad de desaparecidos. Exactamente. Sigue la investigación. Sigue la investigación. La pregunta era, ¿en qué momento se consume? Pues en el momento que se encuentre. Sí, O se recupere. cuando ¿Con se tenga vida o no? Con vida o no, exactamente. Bueno, ¿Vale? ya si sería homicidio, los encuentran sin vida. Sí, y si los encuentran con vida, tal vez una privación de la libertad, nada más. Y bueno, Así con es. todas estas cuestiones que hemos mencionado, y en todo caso ya se consumó el delito, ¿no? En ese momento, por su estructura, doloso o culposo. Pues doloso. 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 Siempre va a ser doloso. Dolo. El servidor público, pues de alguna manera actúa con intención, ¿verdad? Muy bien. Por su estructura, al menos ya tenemos que tiene una calificación agravada. Hablaríamos de un delito simple. Simple. ¿Cuántos actos requerimos para que se consuma el delito de desaparición forzada? 1. Uno. Basta con uno, ¿verdad? Claro. ¿Cuántos sujetos deben intervenir? Uno. Basta con 1. Hasta con uno. Requisito de procedibilidad Por oficio de también. oficio. ¿Sale? Ujú. Por su materia puede ser del fuero Común. común, federal, o Federal. también la fiscalía ejerce la facultad de atracción. ¿Sale? Pero también podría ser federal, por ejemplo, en este caso de Ayotzinapa, cuando son servidores públicos. Podríamos hablar de si son servidores públicos, están involucrados miembros del, digamos, de la Guardia Nacional, pudiese tratarse de esa modalidad, mi estimado. Sí. ¿Sale? Ellos fue por atracción, ¿no? La atracción en este caso fue por la fiscalía trajo el caso, pero en este caso podría ser del fuero local en su momento, en primer origen, ¿eh? Muy bien. Ok. El objeto material, la persona que se encuentra desaparecida, ¿verdad? El bien jurídico tutelado, ¿qué sería? La libertad. La libertad. La libertad. La libertad. La libertad. ¿Alguna condición en particular el sujeto activo? No. Sí. O sea, Servidor público. Servidor. servidor Ah, sí, público. sí, sí. Sale que lleva a cabo la desaparición o permite que un tercero lo realice. ¿El sujeto pasivo? No hace ninguna, no. Ninguna. Ninguno. Ok. Ninguna. El nexo causal. La conducta activa del sujeto activo del servidor público o de alguna manera omisión cuando permite que un tercero desaparezca una persona, de alguna manera niega información, impide la investigación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ok. Elemento objetivo visible. En este momento no sabemos qué pasó con los 43 estudiantes desde esa fecha del 26 de septiembre del año 2014. Se tienen los testimonios que los detuvieron, los subieron a algunas camionetas, algunos testigos informan qué fue lo que ocurrió durante esa noche, se informa que los vieron en un cuartel militar, pero no se sabe más de ellos. ¿Se entiende, compañeros? La sanción contemplada va de 15 a 40 años de prisión, además con la destitución del servidor público. Desde esta perspectiva, la norma podría establecer que no admite tentativa, requiere la desaparición de la persona, no saber qué pasó con ella. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Rápidamente, compañeros, vámonos a otra clasificación. Estas laminitas nos pueden ayudar bastante para complementarlos. Vámonos con estos delitos. Ahí va. Delitos contra la libertad y la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual. Violación, abuso sexual, hostigamiento sexual, estupro, incesto, violación, abuso sexual, hostigamiento sexual, cometido contra menores de 12 años. Vámonos, compañeros, con el tema de la violación. Atentos, por favor. ¿Listos? Muy bien. Al que, por medio de la violencia física o moral, realice cópula,
con personas de cualquier sexo, se le va a imponer una pena que va de los 6 a los 17 años de prisión. ¿Sale? Violación. ¿Qué es la cópula? Párrafo segundo de este artículo. Se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo humano por la vía vaginal, anal u vocal. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Se sanciona con la misma pena que hemos establecido, compañeros, cuando se introduzca vía vaginal o anal cualquier instrumento, cualquier parte del cuerpo humano distinto al pene por medio de violencia física o moral. La llamada violación equiparada. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Rápidamente vamos a analizar este delito. Ahí va. Permítame un momento. Muy bien. La conducta del sujeto. La violación. ¿De qué va a ser, compañeros? ¿De acción o de omisión? De acción. Siempre, ¿verdad? De acción. Acción. Por su resultado. Formal. Formal. ¿Sale? ¿Cuál es el resultado formal? La violación. La Que cópula. existe una violación. Una persona que sin su consentimiento fue sujeto a una cópula. ¿Qué es la cópula? La introducción vía anal, vaginal u oral del pene. Muy bien. ¿Cuál es la violación equiparada? La introducción de cualquier objeto. Ok. Cualquier otro instrumento anal. que penetre. Ajá. Ok, muy bien. Se pone en peligro el bien jurídico tutelado, que es La libertad sexual. la libertad sexual. Es un delito psicológica y física, ¿no? De la persona. Ok. ¿Es un delito que es? Instantáneo. Instantáneo. Se agota en un solo momento. ¿Sale? Elemento subjetivo. Doloso, culposo. Doloso. Siempre, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Doloso. Ok. Por su estructura. Simple. La modalidad que mencionamos. Violación y violación equiparada. ¿Cuántos actos se requieren para que se materialice? 2. 1. Por el número de sujetos. 1. Uno o varios. Uno o varios. Pero con uno es más que suficiente, ¿eh? Por el requisito procesal. De oficio. Por su materia. Pero común. Ok. El objeto material. Es una persona. La persona que ha sido abusada, la persona que sin su consentimiento se realizó cópula. El bien jurídico es la Libertad sexual. libertad sexual. Profe, perdón. Sí, También pudiese ser federal cuando se lleva a cabo en alguna institución pública, llámese una escuela, llámese un hospital. pudiese tratarse de un, por su materia, fuero federal, por supuesto. Efectivamente, sí. ¿Sí? Muy bien. Compañeros, atentos, ahí voy. ¿Alguna calidad del sujeto activo? No, Hombre. ¿verdad? Hombre, mujer, viceversa. ¿Puede ser hombre? Es que en el equiparado puede ser cualquier persona. Sí, hasta una mujer. Exactamente. ¿Sale? En la violación así simple, lisa y llana de la cópula, pues sí se requiere ser hombre por el tema del pene. Por el tema de la violación equiparada, pudiese ser inclusive una mujer. ¿Vale? ¿Alguna calidad del sujeto pasivo? Pues es que puede ser violentado por cualquier persona. Sí, porque fíjense lo que dice, ¿eh? La cópula implica introducción
en el cuerpo humano del pene por vía vaginal, anal Anal, u vocal. Vocal, sí, ¿no? Entonces, Hombre o mujer. ¿se entiende, compañeros? Hombre, Sí, mujer, correcto. niño, hombre o mujer. Hombre o mujer. Nexo de causalidad. La conducta del sujeto activo que sin consentimiento del pasivo realiza cópula. Muy bien. Ok. Elemento visible, la conducta visible. Un sujeto activo que sin consentimiento del pasivo utiliza violencia física o moral para realizar cópula, que implica la introducción del pene vía vaginal, bucal u oral o de cualquier otro instrumento en el tema de la violación equiparada. La sanción que establece el Código Penal para la Ciudad de México, establecemos una pena que va de de 6 a 17 años de prisión. ¿Admite tentativa? Pues entre comillas dice que no, porque requiere la cópula. Muy bien, o la introducción de cualquier otro instrumento en las vías que hemos comentado con antelación. Daniel, te escuchamos, por favor. Sí, profesor, te comentaba que por conducta solo era de acción. Y mi duda va en el sentido, si alguien ve que se está cometiendo este ilícito y no hace nada, por ejemplo, una autoridad ve y no hace nada, digo, entiendo que no está haciendo la acción de violación, pero ¿tendría alguna consecuencia para esta autoridad? Pues considero que sí, porque de alguna manera tiene un bien jurídico tutelado y tendríamos que establecer una responsabilidad, no en el tema como tal de la violación, pero sí en el indebido ejercicio de su cargo público, ¿no? En una cuestión de establecer una responsabilidad, porque él como autoridad debe de prevenir y evitar la lesión de bienes jurídicos tutelados de la ciudadanía, ¿no? Sí, porque me quedé con la duda también por la parte anterior que hablamos de desaparición forzada, que es si alguien ve, bueno, una autoridad ve que están realizando ese ilícito y no hace nada, la pregunta es, ¿está cometiendo también el ilícito por omisión o también tendría como este efecto otro tipo de responsabilidad? No, aquí sí, porque el mismo tipo de desaparición forzada permite que la autoridad permita que terceros realicen la desaparición de la persona. ¿Sí? Muy bien. Daniel Valdés, por favor. Sí, por ejemplo, ¿se acuerda del caso que le estaba comentando, no? De la persona esta de Acapulco. Ajá. Ve que le comentaba yo, se supone que esta chica, que hubo 2 testigos. Ajá. Dentro de una casa. Ahí, ¿ellos tienen alguna participación? ¿Sería por omisión? No, digo, no son servidores públicos, pero eran supuestamente, una era la nana, si no me recuerdo, y el otro era el chofer de esa familia. Entonces, pero supuestamente en sus declaraciones, ellos, vieron y se quedaron callados. ¿Ahí qué grado de participación tienen o cómo estaría la situación? Ahí me queda esa duda porque, digo, ellos alegan que lo vieron, pero lo denuncian hasta que hizo esta chica la denuncia, que fue 4 o 5 años después. ¿Qué participación tendrían o cómo se les implicaría o cómo estaría ahí? Yo creo que en este caso en particular pudiésemos tratar inclusive, ¿era menor de edad la persona? Sí, era menor de edad, ella alega que era menor de edad, tenía supuestamente en la declaración 15 o 16 años, algo así, pero en la declaración de ellos que yo leí, supuestamente, les voy a platicar un poquito cómo según es la declaración. Dice una de las testigos que supuestamente primero la persona, el activo, tenía al pasivo con una mano torcida y le estaba penetrando y con la otra le estaba ejerciendo una presión sobre la cadera. Y luego dice que estaba boca abajo y el otro que supuestamente vio y salió corriendo. El otra persona que supuestamente presenció los hechos, que según él estaba en una recámara contigua, que escuchó, que salió a ver qué pasaba, pero dejó pasar el hecho y después lo denuncia. Pero si ellos presenciaron esto, ¿qué figura tendrían? Pues como tal violación no. Pudiésemos hablar de un tema de... recuerda, por ejemplo, hay un caso muy sonado recientemente en la Ciudad de México de una youtuber llamada Stop, o es una persona que en su momento hizo una declaración
en sus redes sociales de una persona que fue objeto de una violación. Inclusive dicen que fue un tema consentido, ¿no? Que de alguna manera era menor de edad, pero ella consintió que el acto se realizara. Esta persona distribuyó, más que nada hizo el comentario del hecho que había ocurrido y bajo este supuesto, esta persona se le constituyó con un delito, si no más recuerdo, es el de corrupción de personas menores de edad o corrupción de menores. La cuestión de que se afectó la integridad, se afectó, se distribuyó, se expuso a una menor de edad a una situación de este carácter lascivo. Es No que como... supone que sí expuso y sí mostró los videos. Sí, al parecer la acusaron de pornografía infantil. Pornografía infantil. De pornografía infantil y de tener contenido. y por revictimizar a la chica. Revictimizar, algo así, ¿no? Sí. Ok, sí. Este tipo de delitos siempre se toma en consideración la ley de igualdad entre hombres y mujeres por la perspectiva de género, ¿no? Por precisamente el tipo de delitos que se están llevando a cabo la ejecución. O sea, es una ley igualitaria para hombres y para mujeres, pero sí encomiendan, incluso hay un manual de la Suprema Corte para los juzgadores, la perspectiva de género. Entonces, eso yo creo que es la base a lo mejor del por qué el asunto lo están teniendo con tanta calma o paralizado. Pudiese ser el caso, que en este supuesto, pues ahí nos encontraremos, yo creo que en un punto, mi estimado Daniel, o inclusive también el encubrimiento de la comisión de una conducta delictiva y el entorpecimiento de la investigación del delito pudiese ser una causa, pero como tal la violación pues no sería el supuesto porque aquí requeriríamos como tal los elementos que hemos señalado con antelación. Ah, ok, ya me queda claro. Muy bien, pero es interesante cómo lo comenta usted este caso ahí, vale mucho la pena su comentario y su análisis, ¿no? Compañeros, sí, rápidamente. ¿Sí? ¿Los escucho? Por ejemplo, en el caso de esta youtuber, la denuncia principal por la que estuvo en cárcel fue esa, de pornografía infantil, pero ahorita ya salió libre porque ¿cómo se llama? Se modificó la causal. Se reclasificó. Se reclasificó el delito. Y entonces pudo salir con reparación de daño y disculpa pública y no sé. Okay, sí, creo que... Una duda ahí. Sí. Por ejemplo, y ahí no aplica la ley Olimpia, por ejemplo, porque al final de cuentas este youtuber expuso como que a la chica su personalidad, ¿no? A pesar de que no ocupó digamos, imágenes o algo, ¿no como tal aplicaría? Pues considero que hubo una exposición en medios, este tema de esta chica, y pues hasta cierto punto considero que pudiese haber cierta implicación en la ley Olimpia, ¿no? Con el tema de distribución de este contenido sexual de esta persona, ¿no? Definitivamente consideramos que sí, y es un tema, pues realmente... Pero sí salió, perdón, pero sí hay como cierta sanción. Una, porque tiene que tomar cursos, tiene que estar tomando cursos en cuanto a lo que es perspectiva de género, equidad de género, todo eso. Aparte va a estar dando de sus ganancias que ella tenga por su trabajo, va a estar dando, creo que es un 5%, no recuerdo bien, a ciertas instituciones de beneficencia. Sí, entonces, pues más bien ahí también salió porque pudieron reclasificar y porque llegaron a un acuerdo con la víctima. O sea, más bien ahí le ofrecieron una lana y pues ya con eso ya... Sí, fíjate que yo es ahí donde le veo lo interesante al caso, en la reclasificación del delito. Es en donde a lo mejor sería cuestión de analizar por qué la reclasificación o si ya era un caso juzgado. Estamos bajo ese supuesto de una salida alterna al proceso penal. Esto implicaría una suspensión condicional del proceso. No significa como ustedes dicen que ya haya quedado en libertad, sino simplemente va a sujetarse a ciertas condiciones y reparar el daño que le causó a la víctima y las cuestiones que comenta Reina en el sentido de tomar cursos de perspectiva de género, la cuestión de que tiene que hacer pues cierta retribución a instituciones que tocan estos temas en relación de abuso infantil, en relación de la pornografía infantil y demás detalles que creo que vale mucho la pena el comentario y es un caso que creo que tiene un gran impacto en estos temas referente con la libertad psicosexual, ¿no?
Sí, aparte lo que usted comentaba en la parte de ser preventivo, o sea, ya no se queda la ley nada más en decir, te meto a la cárcel y se acabó, sino que ya es un poquito también para que la sociedad, o sea, hagamos conciencia de lo que puede pasar, lo que dañamos a terceros, o sea, los efectos sociales, ¿verdad? Que se dan. Ok. Sí, son Como temas. aportación todavía no se le puede dar la categoría de cosa juzgada porque no hay una sentencia que haya causado una ejecución. No es una cosa juzgada, simplemente lo que se trata es una salida alterna al proceso penal, en este caso una suspensión condicional del proceso, que creo que es la figura que en este caso operó. Muy bien. Un proceso abreviado, ¿no? Sí. No, una suspensión condicional, porque tampoco hubo, porque en el procedimiento abreviado si hay una cosa juzgada, si hay un pronunciamiento de una sentencia por Porque conducta acepta responsabilidad. Exactamente. ¿Sale? Muy bien. Sí. Abuso sexual, compañeros. Al que sin Jonathan, ¿ibas a comentar algo? Te escuchamos, por favor. No, disculpe, profesor, nada más era también completar un poco la información de lo que ella se le acusó fue de reproducir y tener en su poder esos videos. Y pues bueno, ya lo puntualizó usted referente al tema de la salida alterna, que si ella cumple con todas las medidas, sería lo más cercano a una, como si no hubiera existido nada, como si hubiera, pues no sé, o sea, como si no se le hubiera acusado nunca a ella de eso, si cumple con todas las condiciones. No le quedaría registro en su expediente. Ok, pero hay que cumplir las condiciones que fijó el juez, porque si no, pues sí Así podría es, todas. ser sujeto nuevamente al tema del proceso penal, ¿verdad? Sea exacto, y ahí sí ya no tendría ese beneficio que en la actualidad ya es muy difícil de obtener para las personas que depende del delito, que a ella lo que le ayudó es, como dicen mis compañeros, pues fue que la víctima accedió a la reclasificación del delito que se le cometió. Ok, muy bien, excelente. Muy Gracias. bien. Muchas gracias. Abuso sexual. Sin consentimiento, el activo, y sin el propósito tampoco de llegar a la cópula, ejecuta un acto sexual contra el pasivo, obliga a observarlo o haga que lo ejecute con otra persona. En relación a ese tema, vamos a poner una pena que va de 1 a 6 años de prisión. Muy bien. El abuso sexual en la cual media violencia físico-sexual, en este caso vamos a establecer que el acto sexual se realiza de forma dolosa, son con sentido lascivo y que de alguna manera se ejerce una agresión física contra el pasivo. El abuso sexual en contra de una persona menor de edad, vamos a tener una perspectiva, pues aquí distinta. Nos vamos a referir a el tema de que sin llegar a la cópula, ejecute con una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que no pueda resistirlo, se le va a aplicar una pena de 2 a 7 años de prisión. Rápidamente, compañeros, vemos el tema de el acoso sexual. Se solicitan favores sexuales para sí o para una tercera persona. Se realiza una conducta sexual indeseable. Para quien la recibe, se le causa un daño o sufrimiento psicoemocional, se le afecta su dignidad. Seguimos en esta cuestión del acoso sexual y vamos a castigarlo con 1 a 3 años de prisión. El estupro, compañeros, tiene que ver con un tema de cópula con una persona mayor de 12 y menor de 18 años, inclusive, en este caso, aunque tengamos su consentimiento por cualquier tipo de engaño, se le va a establecer una pena que va de 6 meses a 4 años de prisión. Y, por ejemplo, en el tema del incesto, se habla de cópula entre hermanos, ascendientes, descendientes consanguíneos en línea recta. Muy bien, ese es el tema del incesto. Vamos a ver rápidamente, compañeros, una clasificación de algunos de estos delitos que comentamos con antelación.
Vamos a ver. A ver, la conducta en el incesto, ¿de acción o de omisión? De acción. De acción. De acción. ¿Alguna característica especial en el sujeto activo? Que haya parentesco. Que haya parentesco sanguíneo. Ok. Existe un También en parentesco. relación al pasivo, ¿verdad? Exacto. Así es. Ok. En el incesto, ¿alguna condición especial en el sujeto activo? Sí, que sea menor de... No, no, en el sujeto activo. ¿A que No, sea ¿verdad? mayor? ¿No? Ninguno. Pues bueno, que sea sujeto imputable de la norma penal, ¿verdad? Claro. ¿El sujeto pasivo, alguna condición del sujeto pasivo? ¿En el incesto? En el incesto. Sí, O sea, su hijo, ¿no? sí. Ascendiente, Ajá. consanguíneo. Ascendiente o Que sea ascendiente o Ok. descendiente. En el estupro, en el sujeto pasivo. Daño moral. No, el estupro, el sujeto pasivo. Es un menor. Mayor. Menor de Menor de Que sea 18 mayor, años. digo, menor de 12. Es mayor de edad, en el pasivo es de De 12 para arriba. 8 a 12, 12 Ok. antes de 18. En el abuso sexual, ¿alguna condición en el sujeto activo? ¿En el activo no? No, 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 ¿El pasivo? no, maestro. cualquiera. En el Que no esté en pasivo, aquí condiciones, en el que no esté Estado de Jalisco determina que tiene que ser mayor de edad para que pueda, o sea, que no dé el consentimiento para el abuso sexual. Eso es nada más lo que sí queda claro, porque de lo contrario entraríamos a otra figura que puede ser abuso sexual infantil o una violación. Pero Ok. pienso que es el requisito más importante, que sea mayor de edad. Aunque el artículo 177 del Código Penal de la Ciudad de México sí contempla el abuso sexual para una persona menor de edad o persona mayor que no alcance a comprender el significado del hecho, que no pueda resistirlo, ¿verdad? Así es, aquí en Jalisco ya no existe ese delito. Ok, muy bien. Por ejemplo, vámonos por el acoso sexual, de acción o de omisión. de acción. Ok. Doloso, culposo. Doloso. Doloso. ¿Cuántos actos requieren? ¿No quieres que lo acosen? No. Con un solo acto. Primero. Ok, ¿sale? Requisito procesal del acoso. Oficio. De oficio. No. Denuncia. Querella. Es por querella de parte. Querella. ¿Entiende? Muy bien. Vámonos con rápidamente los siguientes delitos que quiero revisar con ustedes, compañeros, ya para llegar a la conclusión. Ahí va, permítame. Bueno, aquí varios delitos: turismo sexual, pornografía, trata de personas, delitos contra la afiliación e institución del matrimonio, delitos contra normas de inhumación, delitos contra la paz y la seguridad de las personas.